¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Ben el Podcast. El día de hoy les traigo a una persona que lleva más de 20 años haciendo periodismo en México. En sus inicios se desenvuelve en medios tradicionales y el día de hoy combina ello con el mundo digital, la docencia, el activismo y pues muchas cosas más. Con ustedes les presento a Carol Solís. ¿Cómo Hola, ¿qué estás, tal, Carol? Bena? Hola, hola, Muy mucho bien, gusto, muchas gracias. gracias. Gracias por haber aceptado, ¿eh? Gracias a ti. Pues ya fue un rato de que estuvimos cazando esto, pero se logró. Finalmente se consiguió. Muy bien, Bena. Oye, ¿te late si primero vamos con el intro? Va, me late. Adelante. El podcast. Listo. ¿Cómo estás? Ahora sí, Ahora Carol. sí, todo muy bien, todo muy bien. ¿Todo Aquí, bien? aguantando. Qué bien. Oye, la neta estaba yo de que muy emocionado por el tema y te digo, cuando te contacté, pues yo creí que neta no me ibas a contestar, pero pues es que quería tratar como un tema que me parece importante. Digo, yo también soy estudiante de ciencias de la comunicación y pues estamos como un poco inviscuidos en lo que es el periodismo, ¿no? Entonces me parece un tema pues bastante serio la situación de pues de esto en nuestro país, ¿no? Como tal. Primero que nada me gustaría saber cómo llegas tú al periodismo en nuestro país. Bueno, yo siempre supe que quería ser periodista. Bueno, no periodista, siempre supe que quería escribir. No Ajá. sabía específicamente si era periodismo o no, no tenía claridad en eso, pero siempre me gustó escribir. Y cuando ya tuve un poquito más de claridad, pues era como, bueno, quiero estudiar periodismo, solo que yo, de hecho, estudié en Guadalajara, pero pues la Universidad de Periodismo en aquellos entonces, no sé si ahora, pero era de paga, ¿no? O sea, solo es el ITESO y las privadas, ¿no? Sí. Entonces, pues no tenía dinero y me metí a estudiar artes plásticas en la UDG, porque en artes plásticas yo también pinto, Ujú. pero además de la pintura, que ya es algo que me gustaba, pues también tenían fotografía, parte de los programas de esta carrera incluía fotografía, historia del Claro. arte, historia de la literatura, entonces era como, bueno, va más o menos ligado porque al final de cuentas es escribir y es conocer cosas. Y luego me llamaron para, bueno, no me llamaron, pusieron Grupo Reforma hace unos cursos, talleres para captación de personal, de talento le llaman ellos, y pusieron un cartel en la Escuela de Artes Plásticas, lo vi y dije, bueno, pues jalo, voy y hago. Entonces ese es un curso y finalmente quedas ahí. Y así entré a Grupo Reforma en el periódico Mural, de hecho fue el primero en donde trabajé, en Mural, trabajé ahí como casi 2 años en Sí. deportes, y luego ya me fui moviendo, yo soy de Sinaloa, me regresé a Culiacán, trabajé en Noroeste, luego de ahí me fui a Ciudad de México, donde trabajé en Récord, de Ciudad de México me fui a Nuevo Laredo, y luego a Reynosa y luego acá en Monterrey. Entonces, así más o menos ha sido el trajín. No, hombre, pues una trayectoria grandísima, ¿eh? Ya estando como dentro de ¿cómo nació tu interés por, bueno, digo que a lo que yo conozco y el trabajo que he visto, pues a lo mejor en tus redes cubres mayormente como sociales, ¿no? Desde tu columna, tu videocolumna de opinión y todo esto. Ujú. ¿Cómo nace tu interés, pues, por ese tópico, por ese apartado y no como quizás seguir cubriendo deportes o algo así? Fíjate, es que es bien curioso porque no es que lo haya decidido, de hecho a mí me gustan mucho los deportes, Ujú. pero creo que por mi forma de entrevistar, sobre todo cuando estaba de reportera, siempre me mandaban a notas locales o a notas más duras porque soy muy necia. Entonces, te funciona mucho en la nota local porque era, no sé, si un alcalde no me quería contestar, era como, sí, pero le pregunté esto. Y ya sabes, siempre se van por la tangente y te dan un Mm. chorro de cosas y yo era como, ajá, pero es que le pregunté esto y siempre me regresaba. Entonces, ese tipo de habilidad, digamos, para seguir insistiendo en una respuesta, pues obviamente los editores la veían como algo que podía funcionar mucho en la nota dura, ¿no? En la nota local. Sí. Entonces siempre, por más que iba a deportes, me regresaban en algún momento como, nada más en una especial, una colaboración especial y nada más tu entrevista aquí y eventualmente caía en la nota local, ¿no? Sí. Y luego ya cuando empecé ya como editora y ya como columnista sobre todo, pues es que al final de cuentas son temas que me mueven, que siempre me han interesado mucho, siempre he sido medio hippie, medio guerrillera en ese sentido de la libertad y la justicia y la verdad y todo este rollo. Sí. Entonces como que fue una transición muy natural, son temas que me impactan, que me duelen, que me conmueven o que me importan, ¿no? Yo tengo muy claro que en mis columnas editoriales solo hablo de las cosas que a mí me importan, incluso lo he dicho un montón de veces, soy hasta medio egoísta
porque es como lo hago para mí, a mí me interesa ese tema. Si en el trayecto alguien más se identifica y le parece relevante, pues qué chingón, pero a mí me interesa entenderlo, ¿no? Entonces, como que fue un movimiento muy natural hacia esos espacios. Siempre he estado muy inclinada por estas rollas de las injusticias, siempre me ha parecido como que alguien tiene que hablarlo y que de repente no se habla lo suficiente, incluso siendo periodista, cuando recién empezaba sobre todo, me parecía, entendí muy pronto el impacto del periodismo, o sea, el que sí puede hacer un cambio, tanto para bien como para mal, sobre todo, no sé, por ejemplo, cuando cubrí Navolato, que es un municipio en Sinaloa, y tiene muchos problemas pesqueros, ¿no? Siempre hay una bronca con los pescadores, porque siempre hay abuso, siempre hay discriminaciones y cosas así. Y yo empecé a notar que cuando hacíamos una nota de eso, eventualmente en algún momento, uno de 10 si quieres, pero se resolvía. Sí, Entonces como que entendí que el periodismo realmente tiene una función social y siempre me encaminé a eso. Entonces fue muy natural irme hacia allá. claro. Hablando como dentro de toda la trayectoria que has llevado y de que, bueno, ya nos dijiste que has cubrido como ciertos sectores geográficos del país, ¿qué riesgos te has enfrentado a lo largo de todo este tiempo, pues como periodista? Ya, bueno, o sea, llámese físicos, laborales, de discriminación, porque sabemos que también el periodismo es un mundo de repente medio pesado para la mujer, ¿no? Sí, de hecho, yo creo que lo más complicado es, bueno, en cuestiones de seguridad, obviamente cuando estuve en Reynosa, en Nuevo Laredo, son ciudades muy complicadas. Incluso Culiacán es complicada, pero en Culiacán fue distinto todo. No sé, nunca tuve como que esta sensación, quizá porque es mi ciudad natal, entonces como que sientes una cercanía distinta. Sí. Pero Reynosa y Nuevo Laredo son ciudades muy violentas, muy agresivas. Y justo cuando yo estaba cubriendo esas ciudades, estábamos en uno de los miles de baches de seguridad del país, pues estaba en el 2006, una en el 2010, son esos años en los que hubo una violencia que se elevó. Entonces sí hubo eh, riesgos y violencias en el sentido de amenazas veladas o amenazas al periódico, ese tipo de cosas, ¿no? Pero creo que siempre he sido muy clara en qué tipo de notas quiero publicar, o sea, o quiero contar. Y justamente como siempre me ha interesado contar historias y contar este rollo de hacer algún cambio, de tratar de poder mover o reflexionar o tal cosa, siempre me encaminé mucho a historias mucho más sociales, pues, que obviamente siempre están ligadas, sobre todo en estas ciudades que son muy violentas, pues con el crimen organizado y tal, pero como que las conté con mucho cuidado en el sentido de te estoy contando una historia, ¿no? No me estoy metiendo en cuestiones tan políticas, ¿no? Aún Sí. así, pues hay violencia, ¿no? Por ese lado. Y en las cuestiones de género, creo que las violencias más recurrentes son la falta de espacios, ¿no? Generalmente un hombre siempre tenía, y ahora ya cada vez menos, pero en aquellos ayeres un poco más, siempre tenía como la primera opción para ser un jefe, ¿no? El jefe es un hombre, independientemente de sus cualidades y sus aptitudes son mejores o peores, ¿no? Y cuando llega una mujer, que era en mi caso, cuando finalmente cuando empecé a subir y era editora o jefa de reporteros o cosas así, siempre como estos cuestionamientos de por qué llegaría, ¿no? ¿Qué habría hecho y cómo se ganó la oficina, ¿no? Como que dudas o comentarios que con los hombres no los hacen y siempre tienes que estar como justificando, las mujeres siempre tenemos que estar justificando una posesión, cosa que los hombres generalmente no tienen que hacer, ¿no? Entonces, trabajas doble, tienes que ser mucho más estricta, tienes que ser mucho más Claro. cuidadosa, tienes que ser, o sea, porque todo está como bajo la lupa. Pero insisto, también he sido muy afortunada porque creo que mi carácter ha ayudado mucho. Siempre he sido pues muy de pocas pulgas, ¿no? Entonces a mí no Sí. por ejemplo, no sé, me decían, ¿tuviste este asunto del mansplaining que es muy común, ¿no? De los vatos queriendo explicar algo que yo ya dije y que Ujú. es súper común en los medios, en casi todas las empresas, pero en los medios de comunicación es muy común. Y yo siempre he sido muy frontal. Entonces, cuando alguien estaba haciendo o intentando hacer un mansplaining, es como, ¿estás diciendo lo que yo ya dije? Porque yo ya lo dije. Claro. Siempre como que confronté esa parte y se redujeron las posibilidades de que siguiera habiendo ese tipo de violencia, ¿no? Un truco
que recientemente vi y que funciona para todo, es como, no sé, cuando hacen algún comentario machista o cuando hacen un chiste que es misógino, que es discriminatorio, pues el truco es preguntarle por qué te da risa. Es como, no entendí por qué te da risa. Y cuando la gente tiene que explicar por qué le da risa o por qué es gracioso o por qué cree que es ingenioso, como que reviran un montón porque es como, no, bueno, pues porque, ajá, porque, a ver, es que no te entiendo. Y ese tipo de Sí. cosas lo tuve siempre, pues. Entonces Ujú. era como, no entiendo lo que me dices. ¿Me estás diciendo que es porque es gorda o que es porque es mujer o que es porque es morena? O sea, no entiendo. Y cuando la gente Claro. tiene que explicarte, se incomoda y entonces caes en cuenta de la tontería que estás diciendo. Entonces como que eso también me ayudó mucho. Y creo que también recientemente se ha evolucionado mucho en esos espacios, ¿no? Cada vez las mujeres estamos mucho más empoderadas en ese sentido de no voy a permitir tal o cual cosa o voy a exigir tal o cual cosa que me toca. Y la hemos llevado bien y creo que se va a poner todavía mejor incluso. Hablando de esta cuestión de los espacios que hay independiente, bueno, o sea, no solo para mujeres, a lo mejor también para hombres o como para la figura del periodismo en general en Ujú. México, ¿consideras que hay realmente una libertad de expresión dentro de los medios? Es muy difícil. La libertad de expresión, es que además la libertad de expresión es complicada de por sí y luego en los medios todavía más, ¿no? Ujú. Para mí, por ejemplo, son pleitos recurrentes, no pleitos, pero sí posiciones recurrentes para explicarle a la gente que la libertad de expresión es finita, es decir, no es un pase libre para hablar de lo que quieras y es muy Claro. confuso hacerles entender esto, ¿no? La libertad de expresión tiene un límite y el discurso de odio es uno de esos, ¿no? Entonces, en aras de la libertad no puedes ejercer un discurso de odio. Entonces, la gente tiene que entender eso y siempre sacan como la banderita de tengo derecho a decir lo que quiera. Sí, pero no. Pero hay una violencia que se tiene que Sí, estar, incluso que legalmente está ahí penalizada, ¿no? Y sí. por otro lado, los medios de comunicación, pues son empresas. Todos los medios de comunicación son una empresa y una empresa necesita capital y el capital se consigue con inversiones y la inversión se consigue con otra empresa que te da dinero y esa empresa que te da dinero pues tiene intereses también. Entonces es muy complicado, es muy delicado. Creo que a lo más que podemos aspirar para ser crudamente honesta es encontrar una empresa, un medio, un espacio que se alinee con nuestras ideas. Es lo más que puedes tener. Quizá no sea objetiva, quizá no sea imparcial, pero se acerca a tus ideales, a lo que tú crees. Entonces ahí es cuando tú dices, ah, claro, esto es muy imparcial. No es muy imparcial. Piensa como tú y por eso Sí. lo consideras imparcial, porque estás de acuerdo con lo que dice. Y creo que yo ahora, a estas alturas de la vida, eso es lo que he entendido, que a lo más que podemos aspirar uno, a ser independientes por completo y es súper difícil Claro. porque, insisto, los recursos de dónde los sacas. Siempre soy muy enfática en la gente que dice, es que los periodistas no son objetivos y no son independientes. ¿Pagas una suscripción? Si yo armo ahorita una página de periodismo, ¿vas a pagar? No le pagamos 20 pesos a Wikipedia, que la usamos todo el tiempo. Ujú. Y ahí te dice, por favor, no te vayas, dame 20 pesos. Y tú Sí. dices, sí, no, ignorar. Vas y buscas tu información, ¿no? Entonces, también hay una corresponsabilidad. ¿Quieres periodismo independiente? Paga periodismo independiente, porque alguien más lo va a pagar. Sí. Y alguien más que lo pague va a tener intereses. Entonces, creo que la aspiración tiene que ser acercarnos a un medio que nos permita expresarnos lo más libre posible y que sus ideales o su línea editorial se acerque lo más posible a lo que nosotros queremos, porque siempre va a haber un interés, siempre va a haber porque son una empresa. Sí. ¿Cómo consideras que es el papel del periodista actual en los medios? Los periodistas tenemos que entender que somos factor de cambio, que somos una responsabilidad social, que tenemos una responsabilidad social, que todo lo que tú digas, escribas, publiques o subas en un video tiene un impacto en otras personas, que hay personas que toman decisiones basado en algo que tú dijiste y que además lo que hacemos, y es importante que todos los que están estudiando periodismo sobre todo, dimensionan que lo que hacemos es histórico, o sea, histórico en el estricto sentido de la palabra. Si tú cubres un juego de fútbol y pones un marcador mal, alteras una estadística en 10 años. Alguien quizá en Cierto. 10 años busque tu número, busque esa nota que tú hiciste y tú dijiste que era 1-0 y era 2-0 y a la hora de sacar un porcentaje resulta que moviste una estadística. Así de importante es un detalle, ¿no? Entonces, ser muy responsables con eso, ser muy cuidadosos en los detalles, ser muy cuidadosos en las palabras que usamos. El lenguaje tiene un poder muy grande y usarlo correctamente también tiene un impacto.
cuestiones como, no sé, un encabezado que dice, migrante asalta Oxxo. Cuestionarnos, ¿es importante decir que es migrante? ¿Altera la noticia? Bueno, pues no, pero crea un estigma. Entonces la gente que lo lee asume que los migrantes son rateros, ¿no? Entonces este tipo de cosas siempre hay que cuestionarnos, entender que tenemos un impacto, entender que lo que decimos mueve a otras personas y que hay una responsabilidad en eso. Entonces, independientemente de si estás en un medio, si estás en un medio independiente, si estás en YouTube, si estás en un podcast, si estás en donde estés, todo lo que dices tiene un impacto y tenemos que ser muy cuidadosos con eso, ¿no? Sí, porque a final de cuentas, pues el periodista termina siendo una figura de opinión, un líder de opinión, ¿no? Entonces, Correcto. sí hay que tener como cuidado en cómo manejamos y bajamos la información totalmente, porque pues como tú dices, va a quedar plasmada para un largo tiempo y Claro. entonces, ¿qué opinas como de estos, pues como tal, quizá no líderes de opinión, pero como figuras públicas también? Digo que también los líderes de opinión lo llegan a hacer, pero que juegan con la información, o sea, que le dan un mal uso. eh, Sí, 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 o sea, que la tergiversan totalmente. Es básicamente este rollo, ¿no? De ser conscientes. Creo que hay personas que no dimensionan el poder el poder que tienen de informar o de comunicar en general, y eso es lo que tendrían que hacer un poco más de conciencia, ¿no? O sea, ser claros que la manera en que impactan es grande y que afectan personas, pues que estás jugando con personas que van a decidir o personas que van a leerte. Este asunto de no cuidar, por ejemplo, no sé, los nombres en un caso, de revictimizar. Es como hay una persona detrás de eso que tú estás diciendo, de esa noticia, hay una persona, hay una familia, hay amigos, hay un montón de gente, ¿no? Que estás impactando y que estás lastimando o que estás violentando. Creo que la clave es hacerse conscientes del impacto que tiene todo lo que publicamos, independientemente si eres líder de opinión o no. Ok. Creo que en México actualmente vivimos una etapa medio difícil, que es la posverdad. ¿Cómo manejas tú tu trabajo? ¿Cómo lo adaptas a esta nueva era en la que todo se mueve por la posverdad? Yo creo que siguiendo la misma línea de siempre, y va a parecer muy reiterativo, pero es la congruencia. O sea, es que Ujú. tienes que ser congruente para que no te cause este pesar de haber dicho o haber pensado distinto o haber eh, eh, respondido cosas que no era lo que pensabas o no era lo que esperabas. La congruencia para mí siempre ha sido clave, ¿no? Es qué piensas, por qué lo piensas y entender también, eso es un punto bien importante, entender que lo que tú piensas, lo que uno piensa, tiene que ver con todos nuestros contextos emocionales, sociales, culturales, económicos, con equipaje que traemos cargado. Así es como construimos nuestras ideas. Por eso pensamos distinto, porque yo estoy desde un espacio en el que tú no puedes estar. Por más empatía que puedas tener, las cosas que yo pienso y que yo creo tienen que ver con cosas que yo he vivido. Y por muy similares que pudieran ser las vidas de las personas, todas las vidas son diferentes, todos somos individuos. Entonces, ser congruente con eso nos ayuda a estar en paz con este asunto de si después se mueven las cosas y bueno, en su momento lo dije porque realmente lo creí. Y también esa es otra, eh, aceptar y abrazar que vamos a cambiar de opinión y que está bien, de hecho que debemos cambiar de opinión. Todo el tiempo tendríamos que estar Sí, cambiando de opinión porque todo el tiempo tendríamos que estar emitiendo nuevos juicios y siendo más críticos y diciendo, a ver, lo que yo pensaba ayer, ahora tengo nueva información, ya lo creo distinto. O sea, hay un montón de editoriales mías que si yo veo ahora digo, ya no pienso así. Y está claro. bien. O sea, no es como, antes dijiste, ajá, antes dije, ahora ya no. ¿Qué? Por eso incluso yo nunca borro mis cosas de Facebook o de Twitter de años pasados, porque me gusta ver la persona que era antes y Claro. ciertamente ya no soy esa persona. Y cuando la gente, por eso creo que soy incancelable en ese sentido, porque siempre lo he dicho, es como si vas y buscas en el 2012, probablemente encuentres un tweet que hoy sea políticamente incorrecto. Y nunca lo voy a negar, es como, ajá, así pensaba en ese año. Y mira cómo pienso ahora, mira qué chingón que ya no pienso eso. Sí. Tengo chistes gordofóbicos, he sido misógina, he sido violenta con otras mujeres, he sido un montón de cosas, ajá, y ya no soy. Para mí es algo bueno, yo no entiendo cómo la gente lo puede transformar en, mira, lo dijo en 2012, mira qué chingón que ya no piense así, mira cómo evolucionó. Sí.
Entonces, creo que también esa es parte de la congruencia. Sí, totalmente. Y de estar avanzando, pues a final de cuentas vivimos en una sociedad que va avanzando, ¿no? Entonces también nosotros actualizarnos al tiempo. Claro. Ok. ¿Cómo llevas tú esta parte, bueno, tu poder tal cual? Porque siento que eres una periodista muy fuerte en redes, también por todo lo que haces y por lo que en la que estás metida, en los medios que estás metida. ¿Cómo llevas tú ese poder tan grande que tienes de la información para con tu audiencia? Eh, Igual, con mucha responsabilidad, trato de ser muy cuidadosa con las cosas que digo, cómo las digo. Siempre, yo le decía, cuando me preguntan, siempre soy mi propio abogado del diablo. Siempre que escribo algo, pienso en cómo podría yo debatir ese mismo punto y al final encontrar como el punto en donde ya no Ok. tengo cómo debatirlo, ¿no? Siempre me estoy cuestionando y, insisto, a veces evidentemente voy a fallar, voy a dar un juicio equivocado, pero es porque en ese momento hice todo un análisis y eso fue lo que me pareció. Si después me dan una información nueva y digo, ah, cabrón, mira, si es cierto, ya no pienso igual, o mira, si es cierto, estaba equivocada en tal cosa, no me causa ningún problema. Es como, ah, ok, Claro. estaba equivocada en eso, pero pues en su momento lo pensé. Entonces, trato de ser muy responsable con eso, de cuidar mucho mis palabras y de, y de atacar, si es que se trata de usar esa palabra, las ideas de otra persona, no Ujú. la persona en sí. O sea, mi intención generalmente no va a ser atacar a la persona porque quiero entender que esa persona opina de tal o cual forma por su situación, otra vez, por su equipaje emocional, por su contexto social, por mil cosas que yo no sé. Entonces, si alguien opina una pendejada, algo que para mí me parece una estupidez, es como que voy a atacar esa idea, voy Claro. a cuestionar esa idea, pero no a la persona, porque yo no sé lo que está viviendo ni lo que está pasando. Trato, no siempre lo logro, pero siempre trato. Sí, claro. ¿Hay un antes y un después de tu trabajo? O sea, cuando entran las redes a ellos, más bien cuando tú entras a las redes a hacer tu trabajo ahí, cuando comienzas tu videocolumna, cuando comienzas a escribir a lo mejor para medios que están en digital, ¿hay un antes y un después? La pandemia, totalmente la pandemia. Antes de la pandemia yo ya hacía videos editoriales, Ujú. pero no tenían el mismo impacto o no lo sentía yo no vi ese crecimiento en ese entonces. Y yo creo que tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver con cuestiones técnicas, es decir, antes de la pandemia pues grababa en la oficina y era un estudio y entonces yo estoy parada con una pared atrás, así toda con mis manitas así y un prompter y una cámara y luces y la chingada. Y yo siento que eso no conecta porque además no, este formato que es en el que estuve grabando durante 2 años después ya con la pandemia, Ujú. es esto, es un Zoom. Entonces la Sí, gente conectó de una forma distinta porque soy yo hablándote a ti y es como yo con mi paliacate, yo con mi playera, yo con un perro saliendo detrás de mí, porque es como así estamos viviendo, estamos en una pandemia y va a ladrar un perro y va a pasar un niño en calzones y va a pasar la basura y el elotero y el señor de los colchones, porque estamos en una pandemia y estamos encerrados en la casa y nos obligaron a usar nuestra casa como oficina. Entonces sí, creo que esa empatía que se vio conectó muy bien con la gente porque los temas siempre he hablado desde que empecé la editorial, obviamente han evolucionado y he mejorado en algunas cosas, pero los temas han sido muy parecidos, solamente que el formato de verme así en cortito, más cerca, creo que conectó muy bien y además todos estábamos buscando a alguien que nos dijera cosas porque estábamos encerrados y asustados y preocupados y eventualmente se fue diluyendo, pero creo que la pandemia para mí justo marcó un antecedente y un precedente sí. de lo que empecé a hacer. Wow. Nunca había pensado como eso de que este formato conecta Eso con es la como, gente, ¿sabes? conecta bien cabrón. Claro. Oye, ya como dejando un poquito de lado, bueno, igual y no, pero creo que también dentro de la semblanza que me mandaste hablabas también de que eres como, ¿cómo se le llama? Activista, perdón, se me fue la palabra. Me gustaría saber cómo tu labor en el colectivo Poder Prieto y cómo lo conllevas con el periodismo, o sea, cómo... Ahí, por ejemplo, dentro de mis rollos que tengo, siempre suena como muy mamador cuando dices soy activista, ¿no? Pero al final de Sí, cuentas todos hacemos activismo. O sea, sí, activismo es mover algo, una causa, compartir algo en Twitter, compartir algo en Instagram, importarte y comprometerte, ¿no? En cosas. Obviamente el asunto de los animales es uno de ellos, de los animales en general, pero
pero sí particularmente con los perros, con los gatos, ¿no? Yo tengo perros adoptados y generalmente hacemos rescates y tal. Y en el colectivo tiene que ver mucho con la discriminación, con el clasismo, con esas cosas que nos han atravesado durante un montón de años, pero que no las visibilizábamos, creo, con tanta certeza, ¿no? Sí. Ahora, esto es una de las cosas que las redes también nos traen y que está muy chingón, que nos permiten ver algo que a lo mejor antes ahí estuvo, pero que no le prestábamos tanta atención, ¿no? Y es este asunto que dicen, por ejemplo, de los lentes del feminismo. Una vez que te pones estos lentes, no puedes dejar de ver que existe un patriarcado, ¿no? Igual con la discriminación, igual con el asunto del clasismo. Una vez que te pones los lentes para ver eso, no puedes dejar de verlo, ¿no? Y en el colectivo hablamos mucho de esto, de deconstruirnos también nosotros, de entender que también nosotros somos clasistas o hemos sido o hacemos actitudes que tienen que ver con esto porque traemos una cultura muy arraigada, ¿no? Porque así nos enseñaron y porque tenemos expresiones que se insertaron en nuestro lenguaje y que a veces no nos damos cuenta que estamos siendo clasistas, ¿no? Que estamos siendo racistas. Y mi aporte, digamos, en el colectivo es que la gran mayoría son actores o gente como del espectáculo, ¿no? De las artes, del teatro, de este rollo, la música, y mi enfoque más periodístico, o sea, yo lo que trato siempre de dar es como este rollo de, bueno, vamos a buscar datos sobre eso, vamos a buscar información más dura sobre eso, vamos a tratar de plasmarlo de una forma en la que sea, y lo digo con toda claridad, de que sea menos drama, porque pues son actores, entonces todo es un drama, Sí. todo es un teatro, todo es como tranquilos, tranquilos, no, o sea, sí, pero vamos a aterrizarlo, ¿no? Como que esa es un poco mi función, bajar un Ok, poquito ok. este rollo de todo es un telón y decirles, sí, sí lo es, pero vamos a ponérselo a la gente de una forma en que todas las personas, incluyendo gente que no está en el medio, Sí, lo pueda entender, ¿no? Porque a veces ellos lo hablan con un lenguaje, toda una teatralidad propia de ellos, y entre ellos sí. se entienden, pero para nosotros los que estamos acá es como, ok, siento que estás dramatizando mucho, Queen, entonces bájale. Esa es un poco mi función, ¿no? Decirles, sí entiendo este punto, sí entiendo lo que está pasando, estoy consciente de eso, vamos a darles datos duros, vamos a darles información concreta, vamos a ser muy precisos en estas cosas, ¿no? Entonces, creo que ha funcionado bien justo por eso, porque tengo este espacio mucho más, o esta visión un poco más analítica, y se compagina muy bien con ellos. Ok. Oye, el otro día estaba navegando ahí, pues, por las páginas que suelen usar como los periodistas, como Periodistas por el Mundo se llama, Ujú, ¿es verdad? Sí, ¿verdad? Y me encontré, pues, la neta, con muchos datos, pues, empecé a investigar, dije, pues, si voy a hacer esto, pues, obviamente tengo que hacer mi tarea, ¿no? ujú. Comencé a investigar lo de los asesinatos anuales y, pues, la verdad, sí me dio como miedo, hasta dije como de, o sea, me entró en miedo, ¿sabes? Como el hecho de yo que todavía no defino como bien a qué sector quiero ir, a qué sector Mm. quiero comenzar a dedicarme dentro de las áreas de la comunicación. Y viendo las estadísticas dije, madres, la neta sí da miedo lo que está pasando pues en nuestro país con esta situación. Y digo, tampoco me puse a investigar como tal cual cada caso. Ha habido muchísimos casos muy sonados, ¿no? Que han sido muy mediáticos, pero desde tu perspectiva, ¿qué crees que nuestros gobiernos estén haciendo mal para proteger al periodista? Porque digo, también hace poquito sucedió esto de que en Europa le dijeron a AMLO como de, oye, ¿sabes qué? La neta, tu país es de los más peligrosos para ejercer el periodismo, ¿no? O sea, tú qué... Y, ay, no, la verdad es que me da hasta vergüenza acordarme de cómo contestó AMLO, ¿verdad? Con su carta. Pero tú qué piensas que estén haciendo mal. Es que creo que el problema es más profundo, es decir, el asunto es que que hay mucha impunidad. Sí. Entonces la impunidad te da una carta abierta para violentar, y no nada más a los periodistas. Creo que en general hay una violencia muy, muy fuerte porque hay una impunidad muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, creo que existen ya las leyes, existen mecanismos de protección, la bronca es que no se cumplen. Ujú. Entonces, mientras el crimen organizado y la política estén en un amaciato terrible, pues obviamente va a haber estas conexiones, ¿no? Es como hay un político que está vinculado con el narco, entonces no puedes hablar de política, no puedes hablar de narcos, no puedes hablar de derechos humanos, no puedes hablar de un montón de cosas, ¿no? O te da miedo hablar de tal cosa, porque hay impunidad. Creo que lo que el gobierno tiene que hacer es eh, ejercer las leyes que hay. No necesitamos, bueno, sí necesitamos, pero no hace falta nuevas leyes para proteger a los periodistas. Ya existen mecanismos.
Solamente hay que cumplir esos mecanismos, pero para cumplir esos mecanismos tienes que desterrar la corrupción que hay. Y para desterrar la corrupción que hay, tienes que querer hacerlo. Y para querer hacerlo, tienes que decirle a tus amigos y a tus aliados y a tu mismo partido y a los otros que dejen de mamar, ¿no? Entonces, claro que es un problema mucho más complejo. Sí. Yo entiendo también que son 3 años de este gobierno, que tampoco es fácil hacerlo, que es una cuestión que ha venido arrastrando este país durante un montón de años, que mediáticamente también es más visible. Sí. Quizá antes eran los mismos, pero no era tan visible. Entonces, como que influyen muchas cosas, pero al final de cuentas, siempre hay forma de hacer periodismo y de cuidarte. Sí. O sea, creo que esa es la parte que los que están estudiando, quienes apenas están en este proceso, tendrían que pensar. Siempre hay formas de contar una historia sin arriesgarte. Okay. O sea, y no está mal, y no es ser, ay, es que soy un periodista medio. A ver, arriesgar tu vida no significa que eres mejor periodista. Buscar la forma de contar la historia sin que te ponga en riesgo, eso te hace un buen periodista. Encontrar el cómo te cuento esto y encontrar qué cosas son importantes y qué cosas no son importantes contar. O sea, es importante denunciar esto, sí, la neta sí es importante que busquemos cómo lo puedo denunciar, cómo me puedo proteger para hacer esta denuncia y que no me afecte a mí. Nadie quiere próceres, nadie quiere mártires. No es necesario que seas un mártir del periodismo. Elegir esas batallas y buscar cómo contarlo, eso es lo que te va a hacer un buen periodista o un buen comunicador. Claro. Entonces creo que hemos malentendido este rollo de si estás en peligro es porque eres un buen periodista. No, si estás en peligro es porque no te cuidaste lo suficiente y no deberíamos. Estoy totalmente de acuerdo, no tendría Sí. yo por qué estarme cuidando, pero una cosa es el ser y otra cosa es el deber ser. Entonces, podemos ser buenos periodistas sin que estemos amenazados de muerte. No romanticemos el asunto de que me amenazaron porque soy muy bueno. No, no necesariamente. Influyen muchísimas otras cosas. Un país con un sistema penal deficiente, con mucha corrupción, con muchas complicidades. Entonces, que no los desilusione eso. Hay muchas cosas que contar, hay muchas cosas que están pasando que se pueden hacer con mucho cuidado, con mucha responsabilidad y sin arriesgarnos tanto, o sea, o no, Claro. no demasiado, ¿no? Sí. Ok, yo tomando nota aquí porque esto me va a Muy servir. bien. Oye, Carol, ¿qué viene para ti ya después de, o más bien, sí, o sea, más bien siguiendo con esto que estás haciendo? Yo quiero, bueno, ahora voy a estar ya en Ruido en la Red, ya no estoy en Código Magenta, yo sé que ya saben, ahora estoy en Ruido en la Red, tengo también una editorial en Latinus, estoy con Los Herejes, que es un podcast súper divertido, y próximamente voy a tener también otra participación en un medio local, Altavoz se llama, que estamos ya planeando cosas chidas. Mi Ok, intención es diversificarme, estar en todos los espacios que me hagan sentir yo, que pueda decir lo que quiero decir de la forma en que lo quiero decir, también crecer, también adaptarme a cosas, entendiendo que a veces vamos a tener que hacer cosas, y no quiero decir que no nos gusten, pero sí cosas con las que no estemos tan de acuerdo es que no encuentro la forma en que no suene como vendernos, no ajá, vendernos, pero sacrificar ciertas cosas por un bien mayor. Creo que sí, la clave tiene que ser, ¿cuál es tu objetivo? Mi objetivo es que me escuchen. ¿Qué necesito hacer para que me escuchen? Esto necesitas hacer para que te escuchen. Ok, hazlo. No perder de vista el objetivo final. Y sí, eso es algo que yo he aprendido a chingazos porque me cuesta mucho trabajo. Yo quiero ganar todas las batallitas en medio. A veces no puedes ganar todas las batallitas en medio. sí, Gana tu batalla final. Esa es la que importa. Y no es fácil y no es sencillo y cuesta un huevo y no quieres porque no te gusta perderlas y y dices, sí. no, no voy a hacerlo. Bueno, trabajar en eso, eso es lo que estoy haciendo, trabajar en cuál es mi objetivo final, que mi mensaje se escuche, decir las cosas que quiero decir, generar conciencia en alguien, que alguien diga, no mames, sí, cierto, no lo había visto así. Ese brillito en los ojos de cuando alguien entiende algo que yo dije, es pinche adrenalina para mí. Sí, Y para eso necesito hacer algunos ajustes, considerar que vale la pena. Entonces, ok, este es mi proceso. Voy bien, estoy a gusto, me siento muy feliz, me siento muy realizada y doy conferencias, este tipo de cosas. Claro que te contesto y claro que le contesto a la gente porque yo estuve en ese lado de 200 seguidores y que nadie me contestaba. Decía, ¿por qué no me contestan? Yo sé lo que es estar de ese lado y estar buscando que alguien te dé un espacio o te resuene y espero siempre poder hacerlo. A veces claro,
se nos complica y a veces no podré y créeme que a veces todo quieres hacer y no puedes, pero no quiero dejar de hacerlo, no quiero dejar de dar clases, no quiero dar conferencias, no quiero dejar de estar en estos espacios y de seguir hablando, ¿no? De lo que quiero decir. Ok. Carol, muchas gracias por tu tiempo. ¿Dónde te podemos seguir para seguir pues escuchándote ahora sí? Mis redes son Carol H. Solís, en todo, en Instagram, en TikTok, en Twitter, en YouTube y hasta en Facebook. Carol H. Solís, igual en todas. Y pues Ruido en la Red, Latinus, Altavoz y Los Herejes, que se van a divertir Ok. muchísimo. Gente, muchas gracias por haber escuchado este podcast. Espero les haya quedado un montón de aprendizaje, sobre todo a los que estamos, pues, por entrar a esta parte de los medios. Tengan sus notas ya, porque yo sé que mucho de lo que dijo Carol les va a servir un montón para el futuro. Y pues nada, muchas gracias por estar aquí. Carol, otra vez, gracias, neta, por darte el tiempo de estar aquí. Y pues sus redes sociales van a estar allá abajo, va a estar el link. También ya saben que para aquí hay página ya en Facebook y les voy a dejar mi Instagram personal y mi Instagram de fotografía, donde me pueden seguir. Ahí todo el día estoy compartiendo pendejadas, pero bueno. También suman, también suman. Claro, entonces, pues nos vemos hasta la próxima. Esto fue Vena el podcast. Muchas gracias, Bena. Nos vemos. Gracias, bye.